Es una bendición poder estar aquí en este set de grabación para poder edificar muchas vidas de los que nos están escuchando y viendo. Esperamos que sea de bendición y en esta tarde vamos a edificarnos con esta enseñanza, con la lección número 8 y el título es El discipulado en los grupos de comunión familiar y la multiplicación, juntamente con nuestras hermanas que me acompañan y esperamos poder llevarles mucha bendición a sus vidas. En esta tarde me acompañan nuestras hermanas Ludy y hermana Vilma. Esperamos edificar sus vidas con esta hermosa enseñanza. El título, El discipulado en los grupos de comunión familiar y la multiplicación. El Señor nos ha dado esta herramienta como Misión Cristiana del Calvario de poder multiplicarnos por medio del discipulado, ¿verdad? Que es los grupos de comunión familiar. Y esperamos también poder edificar sus vidas por medio de esta enseñanza, ¿verdad? Para todos ustedes. Así es, Patricia. Es una bendición el estar acá con todos, ¿verdad? Con nuestra iglesia familia y todos los que nos ven. Y tenemos también unas preguntas para reflexionar que quisiera que la leyéramos, si tienen sus manuales en mano o si no, pues las puedes escuchar. La número 1 dice, ¿conoces cuál es la función de los grupos de comunión familiar? La número 2, ¿sabes por qué los grupos de comunión familiar son un recurso para multiplicarnos? Y la número 3, ¿has aprovechado el recurso del grupo de comunión familiar para evangelizar a otros? Podemos ver que hoy nuestra enseñanza se va a basar en esta herramienta tan hermosa que el Señor nos dejó para que la ejecutemos, para que la pongamos por obra, y en el transcurso de la enseñanza estaremos dando respuesta a estas preguntas para reflexionar. Muy bien. Muy bien, tenemos el texto a memorizar y dice así: y los que creían en el Señor se aumentaban, más gran número así de hombres como de mujeres. Podemos ver que el creer en el Señor es una grande bendición, porque acá dice que los que creían en el Señor aumentaban más. Entonces, creer es una palabra muy poderosa, el creer en Cristo. Amén. Amén. Vamos a entrar al contenido de la lección. La multiplicación y el crecimiento no son producto de algo mágico o automático, sino de la sobrenaturalidad de Dios y de accionar sus mandatos, haciendo conforme a su plan y diseño. Muchas personas se han cansado y otras frustrado al querer ejecutar la tarea de evangelización, porque solo se han limitado a brindar su casa, esperando que la gente llegue, y al no ver resultados viene el desánimo. Vemos que la multiplicación, el crecimiento, lo da el Señor. Pero también en este versículo vemos en el que leyó hermana Vilma, ¿verdad? Dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, pero no como dice aquí, que son producto de algo mágico o automático, que de la noche a la mañana o de un ratito para otro, ¿verdad? Sino que también nosotros tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad de poder evangelizar, ¿verdad?, a las personas. Amén. Para poder multiplicarnos. Amén. Para que el Señor dé su multiplicación, su crecimiento. Nosotros tenemos que hacer esa tarea, y de ahí van las dos cosas juntas, de la mano, como decimos, ¿verdad? La obra del Señor por medio de nosotros, evangelizando a las personas. Así es, qué hermoso, porque
Nuestra casa es el instrumento que Dios usa para llevar a estas personas, pero no es que Dios las va a llevar, ¿verdad? No es que abramos nuestra casa y de la nada las personas van a ser invitadas por sí solas y llevadas por sí solas, sino hay un trabajo que nos corresponde hacer. Amén. Damos nuestra casa, sí, pero también tenemos vecinos, familiares que trabajar para que cuando realicemos nuestro grupo de comunión familiar, ellos estén presentes, ¿verdad? Y también ellos tengan ese beneficio de escuchar la palabra del Señor, ya que la Escritura dice que la fe viene por el oír. Pero el oír, ¿qué? El oír la palabra de Dios. Entonces el hogar es solo el recurso, pero también está el recurso humano que somos nosotros, ¿verdad? Para atraer a estas personas para que vayan y escuchen la palabra del Señor. Amén. Algunos creen que la multiplicación la debe hacer el Señor y por eso ellos no hacen nada, solo oran y esperan que Dios lo haga todo. Pero cuando revisamos el diseño encontramos que es un mandato. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 2 versículo 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:46 nos dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No es solo por orar, no es solo por estar esperando, ¿verdad? Sino que tiene que ver con un accionar. Amén. Que lleva implícito la oración, sí, porque nos dice acá que esta gente perseveraba en la doctrina, perseveraba en la enseñanza, no daban una enseñanza barata, se presentaban y se preparaban para poder llevar esa palabra que iba a transformar, una palabra transformadora. Entonces nos dice acá que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, eran fieles en lo que enseñaban. Pero también dice que tenían comunión unos con otros, pero también partían el pan en las casas. Significa que no solamente el templo era el lugar de reunión, sino que otro lugar de reunión eran las casas. Y las casas eran lugares bien específicos para trabajar de manera más específica, valga la redundancia, a las personas, a las familias. Entonces nos dice acá que lo hacían. Aquí en el versículo 46 dice: unánimes cada día en el templo, pero también partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se podemos ver que los templos, está bien, ahí nos reunimos y todo como un solo cuerpo, pero las casas son tan importantes para la realización de los grupos de comunión familiar y la evangelización. Como que va más directo, ¿verdad? Así es. Para poder evangelizar a las personas. Amén. Amén. Así es. Sigue diciendo: un principio fundamental que debemos resaltar es que perseveraban cada día en el templo. Para los discípulos era tan importante congregarse como iglesia, pero también tener comunión unos con otros, partiendo el pan en las casas. Es vital para todo discípulo entender y aplicar correctamente este principio. De lo contrario, algunos podrían darle prioridad solo a congregarse en el templo, pero sin asistir al grupo o viceversa. Y esto es salirse del diseño. Algo tan importante, ¿verdad? Es la comunión. Esa comunión entre unos con otros, ¿verdad? Me venía ese versículo donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, el tener ese sentir de comunión trae una gran bendición. No es solo congregarse en el templo, sino también tener esa comunión, esa sencillez, dice, de corazón. O sea, quiere que estemos en un mismo sentir, para que también esto tenga un gran efecto en la evangelización, ¿verdad? Y en el crecimiento de la iglesia.
Y no Amén. darle prioridad, ¿verdad? Solo a congregarse. Ajá. Porque aquí dice de que tenemos que tener cuidado a no darle prioridad solo Solo a a congregarnos en el congregarnos. templo, pero sin asistir al grupo de comunión familiar. Y eso se daba mucho Ajá. antes, ¿verdad? Acá con nosotros. A veces las personas decían, ya fui a mi grupo de comunión familiar, y como lo hacíamos los sábados, todavía lo seguimos haciendo los sábados, solo que ahora lo estamos trabajando por familias, ¿verdad? Amén. Pero antes decían, ¿verdad? Como se reunían todos en cada uno de su grupo de comunión familiar evangelizando, pero decían, ya fui a mi grupo de comunión familiar, ya Ajá. no voy el domingo al Al- servicio, era Ujú. suficiente. O sea, sustituían el ir a la iglesia por el grupo de comunión familiar. Así es. Entonces las dos cosas son importantes. Son importantes, ¿verdad? Lo uno y lo otro es de vital importancia, entonces no Amén. debemos de Descuidarnos de eso. de una Amén, de y una dejar cosa. la otra, Así sino es. que las dos son de mucha importancia y tienen que ir juntas, de la Amén. mano. de la Amén. mano. Aquí vemos otro ejemplo, ¿verdad? Hechos 10:27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Amén. Este es un ejemplo muy maravilloso y de esto es que el Señor nos está enseñando, Amén. ¿verdad? En esta enseñanza. Porque vemos dice, Cornelio nos da un claro ejemplo. No solo abrió su casa para recibir al apóstol Pedro, sino que invitó a sus parientes para que también ellos escucharan. Amén. Vemos a Cornelio, ¿verdad? Un Cornelio muy apasionado, muy interesado por las almas. Él dijo, hoy van a venir a mi casa, ¿verdad? Pero no se conformó solo con él, solo escuchar solo él y quizás parte de su familia, Ajá. sino que dice que fue a invitar a los Ah. vecinos, amigos, a todo el que él encontrara o fuera a su alcance, ¿verdad? Él los invitó para que llegaran a escuchar Amén. la palabra del Señor a su casa, ¿verdad? Y vemos que el Señor se manifestó ahí, ¿verdad? Por medio de Cornelio, ¿verdad? Amén. Fue un instrumento para poder que escucharan, que escucharan los demás. Y eso mismo nos habla el Señor, ¿verdad? Que no nos conformemos solo, Solo nosotros. van a llegar a ser mi grupo de comunión familiar a mi casa y conformada ahí, ¿verdad? Solo con Son los que 5, tengo. Con 5 se van a hacer los Esos son los que tienen que estar ahí, sino que demos la mía extra, como dice, ¿verdad? Así como este pasaje de Cornelio, que él dice que no solo se conformó él a reunir a su familia, sino que fue y invitó a sus vecinos, a todos los que él tenía a su alcance, ¿verdad? Y veo aquí, Amén. ¿verdad? Que Cornelio no era un pastor, ni evangelista, ni maestro, ni profeta, ni qué más, de los 5 ministerios, ¿verdad? Sí, Simplemente era un discípulo. Un discípulo. Y es más, una persona que se estaba convirtiendo al Señor. sí, Porque vemos que ahí fue donde él hizo su compromiso con el Señor, o sea, se arrepintió y ahí fue donde tuvo su encuentro Con el Señor. con el Señor. Amén. Entonces podemos ver a una persona recién convertida ya haciendo la obra evangelística. Amén. ahí sí que no hay excusa, ¿verdad? De nadie, que yo ya tengo tiempo de ser cristiano o que me acabo de convertir, ¿verdad? Sino que vemos a un Cornelio recién convertido y él ya haciendo este La trabajo obra. evangelístico, ¿verdad? Vemos muy bonito este Muy pasaje. claro ese Amén. ejemplo. Y también nos dice acá en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos que ahí en la iglesia de Hechos, ¿verdad? El número de los discípulos Amén. aumentaba cada día, y esta multiplicación no era producto de la gracia de Dios solamente, sino del trabajo de cada discípulo, que Amén. cada discípulo realizaba. Amén. Podemos ver que Dios es un Dios multiplicador, ¿verdad? Por Amén. naturaleza es un Dios multiplicador. Él puede multiplicar de un momento a otro nuestras congregaciones, pero Él no va a hacer algo que le corresponde hacer a la iglesia.
O sea, Dios es un Dios de orden y de respeto. Entonces, Él ya le delegó a la iglesia que la encargada de multiplicarse es la iglesia misma. Amén. La iglesia es la encargada de multiplicarse en otros discípulos. Discípulos multiplicándose en nuevos discípulos. Entonces podemos ver acá que la iglesia de Hechos, como nos dice acá, no fue solamente el producto de la gracia de Dios en ellos, sino que fue también el producto del trabajo que ellos realizaron. Amén. Entonces se multiplicaron, pero porque ellos trabajaron, echaron mano a la evangelización. Se Y por eso es esforzaron. que se esforzaron, predicaron la palabra del Señor. Y por eso dice acá que el Señor pues añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí. Amén. Muy bien. Dice, los grupos de comunión familiar van a cumplir su propósito si los discípulos están integrados en el discipulado, pero también en el adiestramiento, que es donde se dan las explosiones del modelo. Entre paréntesis, multiplicación de grupos de comunión familiar, para que ellos después puedan multiplicarse, evangelizando conforme al diseño en los grupos de comunión familiar. Cada discípulo se convierte en un ejecutor del plan de Dios. También es importante que no solo es realizar un grupo de comunión familiar, sino que también debemos estar integrados en el adiestramiento. Sí. Porque si no estamos de la mano con grupos de comunión familiar y adiestramiento, como que las cosas no van a funcionar igual, ¿verdad? No va a ser el mismo efecto, porque el adiestramiento es algo importante, muy vital para nuestra vida. Y es así como nosotros podemos llevar más como más fortalecido el hacer los grupos de comunión familiar y poder así cumplir con el plan de Dios, que dice que si no estamos ejecutando grupos de comunión familiar y no estamos recibiendo el adiestramiento, dice que nos salimos del diseño de Dios. Entonces son dos cosas importantes que debemos llevar juntas, ¿verdad? Grupos y adiestramiento. Sí, porque dice ahí, ¿verdad?, que los grupos de comunión familiar van a cumplir su propósito si los discípulos están integrados en el discipulado, pero también en el adiestramiento. Y es ahí donde se dan las explosiones del modelo, ¿verdad? Amén. Cumpliendo esas dos funciones, ¿verdad? A la Es vez. ahí donde se van a dar las explosiones del modelo y la multiplicación en los grupos de comunión familiar, si Amén. los dos van De la juntos, mano. de la mano, ¿verdad? Amén. No faltando uno ni el Ni otro. el otro. El discipulado dentro del grupo persigue edificar un estilo de vida conforme a los principios del reino en la vida de cada discípulo. Para esto es el discipulado, ¿verdad? Lo cual es fundamental para que se pueda dar una multiplicación genuina que apunta hacia formar y alcanzar la imagen de Cristo. Todos los discípulos integrados en los grupos de comunión familiar tienen la responsabilidad de ejecutar los mandatos del modelo a seguir y así establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, vemos de que todos los discípulos integrados en los grupos de comunión familiar tienen la responsabilidad de ejecutar los mandatos. Amén. Aquí no hay excusas de decir yo no puedo. puedo, yo no soy discipulador, Amén. no doy adiestramiento, sino que dice todos tenemos la responsabilidad de ejecutar los mandatos del Señor y seguir así, ¿verdad? Amén. Y establecer el reino de Dios aquí en la tierra, porque Amén. ese es el mandato que el Señor nos ha dado a todos. Nadie puede poner ninguna excusa que yo no soy un evangelista, no soy pastor o no soy de los 5 ministerios, Porque ¿verdad? eso le corresponde A solo cada a Solo a ellos. ellos o al discipulador en este caso, ¿verdad? Pero no, dice que todos los que son discípulos, todos tenemos la responsabilidad de poder cumplir el mandato de
multiplicar o de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y en Romanos 10:14 ¿Cómo nos pues? dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, Amén. aquí nos da la responsabilidad, Amén. ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto una realidad si no hay quien lo haga? No hay quien ¿Verdad? les Y predique. como los discípulos, ¿verdad? Ustedes dicen que falta 4 meses para la siega, Ujú. les dice Jesús. Pero no, si los campos ya están listos, ¿verdad? Para la siega. Para levantar la cosecha. Amén. Entonces el Señor nos dice acá, nos da este texto, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel que, o sea, quién les enseñó a creer? ¿Dónde están los que les enseñan a creer a aquellos que no creen, verdad? ¿Dónde están aquellos que van a llevar a aquellos a que oigan también para que crean? Amén. O sea, está hablando de una responsabilidad de la iglesia. Amén. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Nos dice, ¿verdad?, que somos nosotros, su iglesia, los encargados de ir y hacer ese trabajo, ¿verdad? Amén. Y no es una predicación de puerta en puerta, es una predicación que tiene que ver con testimonio, con estilo de vida, con Nuestras acciones. eso, nuestras acciones, porque Amén. yo puedo recitar textos que hablen sobre evangelismo a mis amigos, pero las personas que están cercanas a mí posiblemente me oyen bien, Amén. pero no me miran bien. O sea, una cosa Sí. es que me oigan y otra Ya. cosa es que cuando me observan dejo mucho que desear. Entonces Sí. mi predicación no es verdadera. Ya no es coherente lo que uno habla con lo que uno hace. Así es. Entonces la enseñanza que damos al evangelizar tiene que ver con una enseñanza experimental o experiencial, una predicación vivida. En Sí. carne y hueso, ¿verdad? Que cuando yo le digo a la persona, Jesucristo transforma nuestras vidas, Él es el único que puede transformar y quitar toda maldición generacional de ti, es porque yo lo he experimentado. Pero si ven que yo vivo una vida de pobreza, miserable, que arrastro maldiciones, que todavía estoy arrastrando maldiciones generacionales, ¿verdad? De enfermedades y de tantas cosas, las personas dicen, entonces, ¿de qué me está hablando? Ujú. Si lo que usted me está diciendo no es con lo que usted está practicando, ¿verdad? Amén. Entonces, dice acá, ¿y cómo irán sin haber quien les predique, sin haber quien les indique el camino, sin haber quien les enseñe con su estilo de vida que verdaderamente existe un Dios todopoderoso que transforma, ¿verdad? Amén. Entonces, esta predicación tiene que ver con modelaje, tiene que ver con modelo, con una experiencia vivida que la transferimos, porque transferimos vida al momento de evangelizar. Sí, porque por eso es que no se da la multiplicación, ¿verdad? Porque decimos o predicamos bonito, predicamos lo que dicen las escrituras, ¿verdad? Pero no lo vivimos. Es por eso que no se da la multiplicación, porque no vivimos lo que decimos o lo que predicamos a las personas, ¿verdad? Ellos miran otra cosa diferente a lo que decimos nosotros. Tiene que concordar el mensaje, tiene que concordar lo que decimos con lo que vivimos. Porque cuando le decimos a la persona lo confirma cuando ve nuestro accionar. Sí. Dice, sí, es cierto. O sea, no le puedo negar nada, Ujú. porque yo sé que así es, porque ellos viven esa realidad. Sí. Amén. Sigue diciendo, vemos que la iglesia de los Hechos no se conformó solo con ver a Pedro y a otros apóstoles predicando y provocando conversiones masivas, sino que ellos también accionaron el mandato de hacer discípulos. Toda la iglesia estaba involucrada, por eso era que el número de los discípulos crecía cada día. Los discípulos tenían muy claro que habían recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Es el momento de hacer lo que nos corresponde, ir y hacer discípulos, aprovechando el recurso que tenemos para multiplicarnos en los grupos de comunión familiar. Muy bien, pues ahora hacerlo, como dice aquí, lo que nos corresponde, ¿verdad? De ir y hacer
discípulos, pero también mostrando a las personas nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, ¿verdad? Y para que esto pueda ser de bendición en los grupos de comunión familiar y así crecer, multiplicarnos conforme al diseño de Dios. Amén. Entonces, aprovechemos bien este recurso que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Para poder multiplicarnos, para que se dé esa multiplicación, pero debemos ponerlo en práctica, debemos accionar a lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Amén. Aprovechemos bien el discipulado en los grupos de comunión familiar, porque son una herramienta de mucha bendición para todos. Y con esta enseñanza esperamos poder llevarles mucha bendición a sus vidas. Que el Señor les bendiga. Amén.